muy importantes que marcaron una diferencia, marcaron una vida transformada, un antes y después en la vida de este hombre. Su primera experiencia, la cual está relatada en el capítulo 28, es ese primer encuentro que Jacob tuvo con el Señor, cuando huía de Canaán, ¿hacia dónde? Hacia Aram. Ustedes saben, el capítulo 27, 26, 27, ¿cuál es la razón por la cual Jacob se encontraba ahora huyendo? ¿Alguien recuerda la historia? Porque había traicionado a Saúl, vendiendo la primogenitura, comprando la primogenitura. Así es. Entonces, ahora vemos en el capítulo 28, encontramos a Isaac y a Rebeca, que tienen que enviar a su hijo al exilio en un intento de cómo preservar la vida de Jacob, porque su hermano, el cual había sido engañado, que había sido robado, Esaú, había jurado tomar venganza. ¿Y cuál era el plan? ¿Matar quién? A Jacob. De manera que los padres de Jacob se ven forzados y lo envían a Padán Aram, lo envían a Aram en un intento de salvarle. Y ahora encontramos a Jacob en esta situación en la que él se encuentra, hermanos, huyendo. Lo encontramos. Ahora yo quiero que nos pongamos en el lugar de Jacob. ¿Qué es lo que está pasando por la mente de Jacob? ¿Qué es todo lo que está sintiendo en su corazón? Jacob ahora se encuentra solo, huyendo. Un sentimiento de culpa terrible, porque él sabe el pecado que ha cometido. Él sabe que ha robado. Él sabe que ha engañado. Él sabe que ha burlado la confianza de quienes confiaron en él. Y ahora, hermanos, lo encontramos vagando en el desierto y por los montes de Canaán y de Aram. Y yo quiero que nos pongamos en su lugar. Todo lo que está sintiendo, todo lo que está viniendo en la mente a Jacob, hermanos, en la soledad, donde nos encontramos con nosotros mismos, donde solo estamos ante la presencia de aquel que nos ve, que lee nuestro corazón, que interpreta aún las intenciones que para nosotros mismos muchas veces ni están claras. Y ahí, en esa circunstancia, se encuentra Jacob, lleno de culpa, sintiéndose abandonado de todos, e incluso sintiéndose hasta abandonado de Dios. Porque cuando leemos el capítulo 28, Jacob hasta este punto conoce del Dios del verdadero, pero hasta ese punto Jehová es el Dios de sus padres. Pero el Señor ahora ha venido a presentársele, se le presenta, porque el Señor quiere hacer una obra especial en Jacob, donde Jehová no sería ya más el Dios de Isaac, el Dios de sus padres, sino que sería el Dios de Jacob. Jacob tendría que experimentar algo, tendría que vivir una experiencia, llegar a un encuentro con el Señor, llegar a conocer a Dios de tal manera que Jehová sería su Dios en forma personal. No el Dios del pastor, no el Dios del anciano, no el Dios de la hermana, el Dios mío, por experiencia, algo real. Muchas veces nosotros podemos estar, hermanos, como Jacob, viviendo de las migajas, digamos, de las experiencias espirituales de otro, de la fe de otro. Pero hermanos, si hay algo que el Señor nos ha dejado claro en su palabra, es que nadie irá al cielo basado en la experiencia espiritual de otro. Nadie llegará al cielo basada en la fe de otro. Cada cual tiene que desarrollar una experiencia como propia, una fe propia, basada y centrada no en la experiencia del hermano, sino en mi experiencia con Cristo. En el Cristo que he conocido, en el Cristo que creo. Que creo por lo que Él ha hecho en mí y por mí. Y esto el Señor se lo quería revelar a Jacob. Y encontramos ahora a Jacob herido, solo, sintiéndose abandonado. Y hermanos, ante ese momento, el cual todos hemos de experimentar, se presenta ante nosotros dos alternativas. O nos hundimos en el yo, centrado en nosotros mismos, o nos olvidamos de nosotros mismos, oímos la voz de Cristo que nos llama y fijamos nuestros ojos en Él. Y avanzamos, hermanos, confiando en la promesa de Él. Y como Jacob, puede ser que estemos andando, hermanos, entre un valle de sombras, donde no podemos ver más allá cuál es el plan, qué es lo que viene. Pero el Señor nos habla y podemos avanzar por la fe.
La palabra de Dios dice que el Señor conoce sus ovejas y las que Él llama oyen su voz y qué cosa. Y le siguen y hermanos avanzan por la fe. Quizás no viendo lo que está delante, pero obedecen la voz confiando que el que llama, el que ordena, el que te dice que avance, Él tiene control de lo que es más para allá. Y Jacob avanzó por la fe. Aquí vemos a Jacob que está empezando a conocer al Señor. Hermanos, muchas veces nosotros podemos como Jacob haber crecido, haber estado por años rodeados en medio de la luz. Déjame decirles, Jacob se crió en un hogar donde estaba lleno de luz. Hermanos, Isaac era el patriarca, el que llevaba la antorcha de la verdad para su generación. De manera que Jacob se crió en un hogar cristiano, donde se conocía a Dios de verdadero. Pero entonces la Escritura nos dice que Jacob hasta ese punto no había conocido personalmente a Dios. Hermanos, ¿será posible que nosotros tengamos años en la iglesia? Quizás hasta hayamos nacido. Quizás hemos tenido cargos, prediquemos y todo eso. Pero hasta este punto en nuestra vida no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y el Señor esta mañana nos está llamando y nos está diciendo, ha llegado la hora en que me conozcas personalmente. Que te encuentres conmigo. La palabra de Dios dice que el Señor quiere revelarse personalmente a nosotros. Donde el Señor dice que Él quiere llevarnos a un punto en el cual no se diga, hey, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor en Jeremías 31, desde el más pequeño hasta más grande de ellos. El plan de Dios es revelarse a nosotros, hermanos, y vemos que esta experiencia a la cual todos los seres humanos tenemos que hacer frente, es la que siempre ha dividido el mundo en dos grupos. Los que son de Cristo y los que son del mundo. Los que escogen al Señor y los que lo rechazan para elegirse a sí mismos. Los que escuchan la voz del Señor, se dejan atraer por el amor de Cristo, y aquellos que rechazan al amor de Cristo. Y aquí está lo clave con Jacob, que en la circunstancia, en medio de lo que Jacob estaba viviendo, en el caos que estaba viviendo, cuando el Señor se le presentó, Jacob no rechazó. Jacob abrió el corazón y entró, dice la palabra, en pacto con el Señor. Hermanos, esto es importante. Jacob entró en pacto con el Señor, en la cual él dijo, si tú estás conmigo y me diriges en este viaje, Jehová será mi Dios. Y hermanos, cuando nosotros analizamos la vida de Jacob, vemos, hermanos, que esta es nuestra gran realidad. La Biblia nos dice que si dependiera de nosotros el buscar a Dios, el encontrar a Dios, el experimentar el reavivamiento, el experimentar la conversión, hermanos, esto nunca sucedería. Porque nuestro corazón natural no produce eso. Tanto el arrepentimiento como el perdón, como la conversión, como la fe para creer en el Señor, son don de Dios. Y esto Dios lo pone en el corazón, hermanos. Como dice la Escritura, Romanos 3, 10 al 11 nos dice que no hay justo ni aun qué, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni aun qué cosa, ni aun uno. Y hermanos, si en esas circunstancias Dios encontró a Jacob, como también te ha encontrado a ti. Hermanos, nunca fue el plan de Dios que Jacob tuviese que salir huyendo de Canaán. Hermanos, después de todo, Canaán no era la promesa. No era Canaán la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a toda su descendencia. Pero ¿qué pasó aquí? Vemos que Jacob, en su ambición desmedida, centrada en el yo, por obtener la promesa, utilizó métodos humanos para apropiarse de la bendición, métodos humanos como el engaño. Y lo único que consiguió fue, ¿qué cosa? Terminar alejándose de la promesa. Lo vemos de alguien que vivía en la tierra de la libertad, terminar en la tierra de su servidumbre, de la esclavitud. De estar en una casa donde él era señor y era servido, terminar en Aram, que es símbolo de la esclavitud. Canaán es símbolo de la libertad.
Y Harán es símbolo de nuestra esclavitud. Y lo vemos salir de Canaán y descender a Harán, de la libertad, de donde era Señor, a ser reducido a siervo. Porque esto es lo que nos pasa cada vez que nosotros nos alejamos del plan de Dios y pensamos que nosotros podemos seguir nuestros propios caminos. Y quizás podemos cometer incluso hasta el mismo error de Jacob, porque a veces somos muy prestos en juzgar. Oye, pero este personaje, qué poca fe el Señor había prometido. Pero hermanos, esta experiencia se repite una y otra vez en nuestras vidas. Mire cómo es la mentalidad humana. Jacob y su madre fraguan un plan para recibir la bendición, para recibir la promesa. ¿Y cuál es el plan? Utilizando engaño, utilizando el robo. Y él estaba contando que engañando y robando, Dios lo iba a bendecir. Pero hermanos, eso no solamente ocurre con Jacob, eso también ocurre con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decidimos separarnos, alejarnos del plan de Dios? Podemos seguir viniendo acá, pero vivimos una vida separada de Dios. Y seguimos nuestros propios caminos. Y no permitimos que sea el Señor que trace planes para nosotros y nos indique dónde es que debemos andar, cómo, cuál es el camino por el cual debemos seguir. Y tomamos decisiones que el Señor en su palabra no ha aprobado. Y luego queremos venir al Señor pidiéndole en oración que cumpla sus promesas. ¿Ves que no hay mucha diferencia entre Jacob y nosotros? Porque esta es una experiencia natural del corazón del ser humano. Pero el Señor quiere decirnos esta mañana, deja de andar por tus propios caminos y escúchame a mí. Cuando yo prometo, yo soy fiel para cumplir. La fe que le faltó a Jacob en ese momento, ahora tendría que aprenderla. Como el Señor quiere que la aprendamos nosotros. Hermanos, cada vez que nosotros pretendemos, como Jacob, querer venir al Señor a reclamarles promesas cuando no andamos conforme a su palabra, cuando elegimos nuestros propios caminos, eso, hermanos, no es fe. La palabra de Dios llama eso presunción, la falsificación satánica de la fe. Fe es avanzar obedeciendo a la palabra del Señor. Y aunque hay riesgo, avanzo porque el Señor lo prometió. Y la fe, hermanos, será puesta a prueba. La fe de todos nosotros será puesta a prueba como la de Jacob. Y muchas veces nosotros hablamos, de la fe de los patriarcas, o la fe de ellos que fallaron acá. Hermanos, muchas veces nosotros nos creemos que estamos en una relación muy fuerte con el Señor, que somos creyentes, que no somos como aquellos que están perdidos allá afuera. Hermanos, pero eso es solo hasta que se nos pone a prueba y terminamos huyendo como Jacob. El Señor quiere que tengamos una experiencia espiritual viva, una fe viva, no basada en presunción, no basada en presuposiciones del corazón, sino basada en el Señor. Déjenme decirles que cuando Jacob se encontró en esta circunstancia, solo, si hay algo que podemos nosotros agradecer y dar gloria a Dios es porque el amor del Señor es tan grande y es infinito. Cuanto más lejos se había alejado Jacob, el amor del Señor salió a su encuentro. Mientras vagaba huyendo rumbo a su exilio, el Señor salió al encuentro de su hijo y se reveló ante él personalmente. Y Jacob, en esa revelación, aceptó al Señor como Salvador y Señor personal. Ya no más como el Dios de Isaac, ya no más como el Dios de Abraham, todo eso muy bien. Ahora el Dios de Jacob. Y eso es lo que el Señor quiere, que Jehová sea tu Dios. Que las experiencias que cuentes, que los testimonios que cuentes sean los tuyos, los de tus vivencias con el Señor, de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Porque hermanos, si nosotros recordamos todo lo que el Señor nos ha hecho, todo lo que Él ha hecho por nosotros, cómo nos ha guiado hasta aquí, del hecho de que hemos pasado un montón de crisis, hemos pasado incluso hasta pandemias y el Señor nos mantiene aquí de pie, es porque su gracia nos ha sostenido. Millones han muerto y tú estás aquí. Muchos están perdidos allá afuera sin Dios y sin esperanza, y el Señor te ha traído a su redil y te ha revelado su palabra y te ha llamado hijo. Y el Señor aquí nos está mostrando que el Señor está dispuesto a caminar la milla extra para encontrarse con nosotros. Hermanos, cuando Cristo te promete
en su palabra, cuando Él nos da promesas como las que nos da en 2 Corintios 5:17, en la que Él dice que Él ha de hacer de nosotros criaturas, ¿qué cosa? Nuevas. Hermanos, usted puede tener toda la seguridad de que Dios tiene toda la intención y todo el poder para cumplirlo. Cada vez que el Señor pronuncia palabra, pronuncia promesas en su escritura, en su palabra, hermanos, usted puede tener la seguridad que es el poder creador de Dios en acción. Cada vez que el Señor emite palabra, la palabra de Dios dice que Jehová mandó y existió. Por la palabra de Dios fueron creados, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Y cuando el Señor te promete, te dice en su palabra que en su plan está hacer de ti una criatura nueva y crear de ti un corazón nuevo, créalo. Créalo que el Señor está dispuesto a ejercer el poder creador que Él ejerció en el Génesis cuando hizo los cielos y la tierra. Porque, hermanos, para que nazca un nuevo corazón, para que se produzca una nueva criatura, se requiere tanto poder como se requirió en el Génesis para crear los cielos y la tierra. Hermanos, es cuando Dios nos ve sumidos en nuestras tinieblas y proclama sobre nosotros: haya luz, y hermanos, y hay luz, porque la palabra de Dios lo ha dicho. También la palabra de Dios nos dice en Filipenses 3:9-10, nos dice que esa experiencia a la cual el Señor quiere llevarnos, la compara con el poder de la resurrección que actuó en Cristo, levantándolo de los muertos. Esa experiencia, el Señor quiere que experimentemos el poder de la creación y el poder de la resurrección, para que se cree en nosotros una criatura nueva. Y hermanos, si el Señor lo promete en su palabra, cada promesa escrita por el Señor en su palabra son ¿para qué cosa? Para que la creamos y vivamos por ella. Dice la palabra del Señor que el plan de Dios es que el Espíritu que levantó de los muertos en Cristo, si mora en nosotros, también a nosotros no nos vivificará. Nos vivificará. Y hermanos, la transformación de Jacob fue tal, cuando leemos la historia de él, que Jacob llegó a ser un hombre completamente nuevo. Esta experiencia con Dios que él tuvo en Betel, cuando salió de Canaán, simplemente marcó el inicio de la obra que Dios iba a hacer en la vida de Jacob, transformándolo, limpiándolo, restaurándolo. Jacob, hermanos, tendría que pasar por la escuela del dolor. Tendría que pasar por el fuego del crisol. Tendría que experimentar engaño como él engañó. Tendría que experimentar ser robado como él robó. Tendría que experimentar traición como él traicionó. El Señor lo había de pasar por el fuego de crisol hasta que se consumiera en él el último vestigio del viejo hombre, para que entonces pudiera salir, naciera esa nueva criatura que el Señor quería formar en él. Y hermanos, esa es exactamente la experiencia que el Señor quiere que tengamos. Eso es lo que nosotros necesitamos pasar. Hay muchas cosas que el Señor tiene que purificar, limpiar, sanar, y tiene que pasarnos por el fuego del crisol para poder erradicarla de nosotros, para poder meternos a Canaán. Y hermanos, déjenme decirles algo. 20 años pasaron. Desde el capítulo 28, cuando el Señor se encuentra con Jacob, 20 años había pasado, en las cuales el Señor había estado trabajando en el corazón de Jacob. Y después de 20 años, cuando llegamos al capítulo 31, el Señor le dice: mira, ha llegado el tiempo de regresar a casa. Es el tiempo ahora de volver a la casa de tus padres, a la tierra de tu nacimiento. Vete, porque yo estaré contigo. Ahora, pero nosotros decimos amén, pero pensemos en algo. Cuando Jacob salió de su casa, él salió tranquilamente en paz. ¿Cómo salió Jacob? Huyendo. ¿Y por qué salió huyendo? Salió huyendo porque cuando salió huyendo no fue un hogar lo que dejó atrás. Dejó padres destruidos. No fue un hermano lo que dejó atrás. ¿Qué fue lo que dejó? Un enemigo a muerte. En el principio falló porque le faltó la fe, porque no confió en que Dios sería lo suficientemente fiel para cumplir sus promesas y darle la bendición independientemente de lo que fuera el plan humano. Y le faltó la fe. Ahora, después de 20 años, Dios le estaba diciendo: vuelve.
volver ahora, confiar ahora en Dios, ir de nuevo de vuelta a Canaán, era ir rumbo a una muerte segura. Si se necesitó fe entonces, hacía 20 años atrás, ahora él necesitaría 100 veces más fe para obedecer. Pero Jacob ahora no era el Jacob de hacía 20 años. Este Jacob ahora había aprendido a vivir por fe. La fe que entonces le faltó, ahora el Señor la había desarrollado en su corazón. Y aunque todo mostraba, indicaba que si regresaba a Canaán era ir rumbo a una muerte segura, no solo la de él, sino también el exterminio de toda su casa. Ahora por la fe, porque había conocido personalmente a Dios y sabía que si Dios le había dicho, vuelve de regreso a tu casa, que yo estaré contigo, él confiaba ahora de que el Señor era fiel para cumplir su palabra. Y la palabra dice que él recogió todas sus cosas, organizó su familia y regresó a Canaán, rumbo a Canaán, hermanos. Dice la palabra de Dios a través de su sierva en Patriarcas y Profetas, página 175, versión electrónica, que Jacob ahora en su viaje de regreso a Canaán había llegado al río Jacob. Y cuando vino la noche, Jacob mandó a su familia a cruzar al otro lado del río, quedándose él solo atrás. Había decidido pasar la noche en oración y deseaba estar a solas con Dios. ¿Por qué ustedes creen que Jacob, ahora cuando estaba a las puertas, a las orillas, solo un río los dividía entre Harán y Canaán, vio necesario que tenía que pasar la noche a solas en oración con Dios? ¿Por qué ustedes creen esto? Estaba asustado. Había un hermano que venía, que él sabía que venía, era a matar, a destruir. Él sabía que si él permanecía con vida, si él tendría la victoria, no dependería ni por sus tretas, ni por su inteligencia, sino por el poder y la misericordia de Dios. El Jacob que antes confiaba en sí mismo, que solo confiaba en sus propios planes, que hacía planes por sí mismos, no tomando en cuenta la palabra de Dios, ese Jacob no existía más. Ahora Jacob, por experiencia, 20 años el Señor trabajando en su corazón, hermanos, no pasaron en vano. Nuestra pregunta en esta mañana, Señor, ¿cuántos años tenemos sirviéndote? ¿Habrán sido estos 5, 10, 20, 30, 40 años en vano? ¿O habrá el Señor estado obrando día tras día transformación en mi corazón? De tal manera que quien fui yo ayer, no soy yo más hoy. Que antes quien vivía era Nicauri, pero que hoy sea Cristo que viva en mí. Hermanos, esa experiencia Jacob la había vivido, ahora era real. Y sigue diciendo que Jacob había decidido pasar la noche en oración y deseaba estar a solas con Dios, porque él entendía que solo Dios podía apaciguar el corazón de Esaú. En Dios estaba la única esperanza del patriarca. Hermanos, esa noche que todos conocemos como la noche de la gran angustia de Jacob, no se llama así simplemente porque Jacob estaba asustado, solamente porque estaba asustado porque sería asesinado, porque sería muerto por su hermano y también por miedo a que se exterminara toda su casa. Hermano, se llama la gran angustia de Jacob porque esa noche Jacob tuvo que hacer frente a su peor enemigo. Y su peor enemigo no eran los hombres de Esaú, no era ni siquiera Esaú mismo. ¿Cuál era el peor enemigo de Jacob y de todo ser humano? El yo. Esa noche Jacob debía morir para que diese paso a que naciera Israel. Vamos al capítulo 32. Vamos a leer esa experiencia que Jacob tuvo. Porque justo antes de entrar a Canaán, el Señor hizo que Jacob pasara por una última prueba. Que tuviera un nuevo encuentro con el Señor. Génesis capítulo 32. Desde los versículos 22. Dice: y se levantó Jacob aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Leemos en el versículo 24. Y se quedó Jacob como solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, la cadera, ¿verdad? Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿qué cosa? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino como Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermanos, esa noche que había empezado como una pelea física, cuando se le toca a Jacob no sabe con quién es que está luchando. Él dice, bueno, aquí viene, yo voy a luchar por mi vida. Y Jacob se pasa la noche luchando, no sabiendo que él estaba luchando con quién mismo, con Dios mismo, el ángel de Jehová. Y es cuando viene a rayar el alba, hermanos, cuando está luchando. Ahora yo quiero que ustedes piensen en esto. Mientras Jacob está luchando, todo lo que está pasando por la mente de Jacob. Óyeme, yo estoy pasando todo esto por ese pecado que cometí 20 años atrás. Hermanos, nuevamente todos estos pensamientos volvieron. La lucha más grande de Jacob era si Dios realmente le había perdonado. Mientras Jacob estaba luchando, cuando empezó a rayar el alba, dice la escritura, que el ángel de Jehová le tocó al encaje de su muslo y le descoyuntó. Jacob se dio cuenta que un poder sobrenatural había ocurrido ahí. Y se dio cuenta, fue en ese momento que se dio cuenta que no había estado luchando con hombres, sino ¿con quién? Con Dios. Tan pronto él se da cuenta de que es con Dios que está luchando, ¿cuál es el clamor de Jacob? Dame bendición. No te dejaré si tú no me bendices. Hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a soltar. Y vemos que esa pelea física se convirtió así en una pelea espiritual, donde dice la sierva de Dios que Jacob clamaba, gemía y suplicaba al Señor porque lo perdonara, porque lo limpiara, porque lo aceptara y lo bendijera como hijo. Jacob ya no quería seguir viviendo como Jacob. Dios había transformado de tal manera la vida de él que el pecado del cual él hacía 20 años pensó que era muy buena idea, ahora el Jacob que el Señor había creado, ahora lo aborrecía. Lo que antes de lo que él se enorgullecía, ahora Dios lo había llevado a un nivel espiritual en el cual lo que antes amó, pero que desagradaba a Dios, ahora él lo aborrecía. Porque Jacob ahora era una nueva criatura. Jacob, Dios había estado obrando y había completado una obra de transformación en Jacob, pero Jacob no lo sabía. Y esa noche, más que para perdonarle, porque ya Dios lo había perdonado, más que para limpiarlo, el Señor vino a proclamar total liberación a Jacob. Para que Jacob supiese que el Señor ya le había perdonado, ya le había aceptado y ya le había recibido como hijo. Por eso dice la escritura que vio el Señor que era necesario que hubiese un cambio de ¿qué cosa? De nombre. Porque el nombre Jacob ya no equiparaba con la persona, con la nueva criatura que el Señor había formado en él. Porque ¿qué significa Jacob? Engañador, suplantador. Hermano, si él tuvo que vivir con todo eso, imagínense, Jacob viviendo con toda esa culpa y encima con un hombre que todo el tiempo le iba a recordar su pasado, que le iba a recordar su pecado. Por lo tanto, el Señor, esa noche que sería de angustia, el Señor vino a proclamar salvación y libertad sobre Jacob. Y le da un nuevo nombre. Y le dice, no te llamarás Jacob, sino te llamarás ¿cómo? Israel. Porque has vencido, has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué cosa? Y has vencido. Jacob había experimentado lo que dice la escritura, una verdadera conversión. Hablando de la verdadera conversión, yo quiero leerles esto porque me parece un texto maravilloso, cómo la sierva de Dios describe lo que es la experiencia de la conversión. Camino a Cristo, página 27. Nos dice que la conversión es la experiencia cuando el pecador no se resiste, sino que es atraído a Jesús. La revelación del conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz. Y allí
arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios, contempla a Cristo. Y cuando le contempla y su luz le inunda, es cuando ve cuán pecador y engañoso es el corazón. Y ve cuán impuro es. Puede ver el egoísmo de sus motivos y la enemistad contra Dios, que ha manchado todos los actos de su vida. Tan solo un solo rayo de luz de la pureza de Cristo que penetra en su alma le hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos de su carácter. Hace patente sus deseos profanos, la incredulidad de su corazón y la impureza de sus labios. Sus actos de deslealtad a Dios quedan expuestos a su vista. Y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escrutadora del Espíritu de Dios. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el pecador se aborrece a sí mismo. Y entonces conoce que su propia justicia es en verdad como trapos de inmundicia. Y que solo la sangre de Cristo puede limpiarlo. Y se despierta en él un deseo indecible de algo que no tiene. Las cosas del mundo ya no le pueden satisfacer su ansia. Y el Espíritu de Dios despierta en él el deseo, el impulso por las cosas de Dios, las espirituales, las únicas cosas que le pueden traer paz y descanso. Hermanos, esto es experimentar la gracia y el gozo de la salvación. Esto fue lo que Jacob había experimentado en su vida. Jacob, el engañador, el que vivía haciendo planes por sí mismos, el que no tomaba en cuenta al Señor, ya no existía más. Día a día, a través de la prueba, día a día a través de tentaciones, en su caminar con el Señor, él aprendió a depender del Señor. Y nosotros, hermanos, para entrar a Canaán, el Señor ha de pasarnos día a día por el horno de la aflicción, hasta que se consuma, hermanos, en nosotros, hasta el último vestigio del viejo hombre, para que se pueda formar en nosotros esa criatura nueva que el Señor quiere hacer de ti y de mí. Una que tenga un corazón conforme al de Dios, que aprenda a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor, que no avanza si no dice el Señor que avance, que no hace planes por sí mismo, sino que le confía su vida al Señor. Dice la sierva de Dios en el libro Deseado de todas las gentes, capítulo 21, que Jesús mismo había, por experiencia propia, aprendido y había practicado esto. Él no hacía planes por sí mismo. Cada día de mañana, él se presentaba ante su Padre Celestial y encomendaba su día y le pedía, indícame el camino, qué es lo que quería hacer. Y Jesús seguía fielmente las instrucciones de su Padre. Esa debe ser tu experiencia y la mía si queremos entrar en Canaán. Ahora, hermanos, en lo que estamos viviendo, este es nuestro Aram, la tierra de nuestra esclavitud. Esto representa, Señor, hermanos, nuestra servidumbre. Pero el Señor nos está diciendo que Él quiere meternos de vuelta, que Él quiere llevarnos de vuelta al hogar, a Canaán. Porque, hermanos, nuestro hogar no es aquí. La palabra del Señor dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Hermanos, si puede ser que por tanto tiempo vagar en Aram, pensemos, nos hemos llegado a creer y convencer de que este es nuestro hogar, hermanos, pero el Señor nos ha dicho en su palabra que este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está ante Él, justo al lado de Él, frente a su trono. Ese es tu lugar y el mío. El enemigo quiso separarnos de Él y nos tiene aquí en Aram, pero el Señor nos ha dicho esta mañana que Él ha de venir y quiere revelarse en nosotros y quiere mostrarse en nosotros de tal manera, quiere sacarnos de nuestro Aram para llevarnos a la tierra de la libertad. Porque Canaán, ¿qué es lo que representa? La libertad en Cristo. Representa la vida eterna. El Señor quiere pasarnos de Aram a Canaán.
De muerte a vida. A veces nos hemos conformado tanto en esta vida, a este mundo, que nos olvidamos de que hay algo más allá. Donde no todo termina aquí. Donde el Señor nos promete cielos nuevos y tierra nueva. Donde mora la justicia. Un lugar a su lado para siempre. Pero nosotros tenemos que pasar por esta experiencia de Jacob. Tenemos que tener ese encuentro con el Señor. ¿Sabían ustedes que esta historia de Jacob es un símbolo de lo que han de experimentar todos los hijos de Dios que vivan en el tiempo del fin? Donde todos nosotros estamos representados en Jacob. Somos ese hijo pródigo que se alejó del hogar, a quien el Padre Celestial está esperando que regrese de vuelta al hogar. Porque, hermanos, nuestro hogar no es aquí. Nosotros tenemos que experimentar día a día con Cristo, contemplándole día a día. ¿Y cómo podemos contemplar a Cristo? Es a través de su palabra. Si tú quieres tener un encuentro personal con el Señor, la única forma de tú llegar a conocer al Señor personalmente es a través de su revelación en su palabra. El Señor quiere tener un encuentro con nosotros. Quiere prepararnos para esa gran crisis que ha de venir. A veces vivimos como que no hay algo más allá. Cuando miramos, hermanos, todo lo que está pasando ahora, que es cumplimiento de la palabra de Dios, profecía tras profecía, hermano, podemos darnos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es segura. Pero para poder hacer frente a todo lo que estamos viviendo y lo que ha de venir, hermanos, necesitamos tener una relación personal con el Señor que pueda soportar el cansancio, la prueba, la necesidad. Que en medio de la crisis, en medio del desaliento y de la angustia, se aferra a su Dios. Solo aquellos que aprendan a vivir por la fe en medio de la crisis saldrán vencedores, tal y como Jacob salió vencedor. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? El Señor nos da una promesa, que todo aquel que haya aprendido a vivir por la fe, que haya aprendido a vivir confiado en la palabra del Señor, que día tras día, por una experiencia, una experiencia personal, por una relación día a día con el Señor, haya aprendido a depender del Señor, en esta vida vencerá por la sangre del Cordero. Y la palabra que el Señor dice, las promesas que el Señor nos da en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, es que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Y le daré, ¿qué cosa? Una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, ¿qué cosa? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, el Señor nos ha prometido que Él quiere entrarnos de vuelta a Canaán. Él quiere llevarnos a nuestra casa. Y junto con nuestra herencia, Él nos ha de dar un nombre nuevo. Un nombre que represente nuestra experiencia. Lo que hayamos vivido con el Señor. Nuestras luchas. Y cómo hemos vencido por el poder de Jesús. Hermanos, esta es la promesa que el Señor quiere hacernos esta mañana. Isaías 62, versículos 2 al 4. Entonces verán la gente tu justicia, y todos los reyes verán tu gloria. Y te será puesto nombre nuevo, el cual la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y corona de gloria del reino de la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada deleite en ella, y tu tierra será llamada prometida, porque el amor de Jehová estará en ti. Hermanos, el Señor quiere encontrarse con nosotros. Nos está esperando en Betel. Él quiere que desarrollemos una experiencia viva con Él, día a día con Él.
en nuestras experiencias día a día con Él. Él quiere revelarse personalmente a nosotros. Él quiere formar su imagen en nosotros. La palabra de Dios dice que cuando Él venga, Jesús dijo que Él viene a buscarse a sí mismo. Y para buscarse a sí mismo, tiene que primero formarse, ¿qué cosa? La imagen de Cristo en nosotros. Y hermanos, esto no pasa por un arte de magia. Esto es una obra de transformación que el Señor tiene que empezar aquí y ahora. Pero para que, como en Jacob, esa obra de transformación se haga una realidad, necesitamos, hermano, urgentemente encontrarnos con el Señor hoy, aquí y ahora. Y entremos en pacto con Él. Donde Jehová, no será Jehová el Dios del pastor. Jehová será mi Dios. ¿Quiénes quieren tener ese encuentro personal con el Señor? ¿Quieren vivir esa experiencia que Jacob vivió? Donde el engañador, el pecador, dejó de existir porque el Señor formó en él un hombre completamente nuevo. La carne y la sangre, dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. Tanto como el cuerpo tiene que ser transformado para entrar al reino de Dios, hay un carácter que debe ser transformado. Y el carácter no se transforma en el momento de la translación. El carácter ha de ser transformado ¿dónde? Aquí y ahora. En mi día a día, en mi vivir, en mis pruebas, se revela si Cristo está en mí o no. Cómo yo respondo ante las tentaciones, cómo estoy respondiendo ante las pruebas, cómo estoy respondiendo mientras estoy siendo pasado por el horno del crisol. El Señor quiere encontrarse con nosotros hoy. Permitámosle que este sea nuestra experiencia Betel, para que entonces el Señor pueda cumplir la experiencia Peniel y podemos contemplar su rostro. ¿Quiénes quieren tener ese encuentro con el Señor esta mañana? Pónganse de pie. Y por un minuto, ora a tu Padre Celestial. Dile, Señor, ábrele tu corazón. Pídele cuánto deseas tener ese encuentro con el Señor. De que Él se revele a ti. De tener una relación viva, personal con Él. Yo terminaré con una oración. Padre Celestial, aquí estamos tus hijos ante tu presencia. No porque hay méritos en nosotros, sino porque venimos en ti confiados en la sangre de Cristo, tu Hijo. Necesitamos ser revestidos de Cristo. Por nosotros mismos no lo podemos hacer. Muchas veces, Señor, ni siquiera tenemos de buscarte. Mas tú has dicho en tu palabra que tú has salido a nuestro encuentro. Quiere que entremos en pacto contigo. Señor, ayúdanos a que esa historia no se quede plasmada en el papel de nuestras Biblias, sino que se replique y se aplique en nuestra vida. Que se haga una realidad. Que te conozcamos de tal manera, Señor, que vivamos y avancemos por ti. Ayúdanos a cada día a fijar nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Si hay incredulidad en nuestro corazón, si hay, Señor, en nosotros falta de amor y de gratitud hacia ti, por cuanto tú has hecho tan grandes obras por nuestra salvación, Señor, te pedimos que limpie nuestro corazón. Es más, quita nuestro corazón de piedra. Danos un corazón de carne. Danos un corazón que te ame, que te obedezca, que te crea, que avance por la fe, no importa cuán oscuro se vea adelante,
sino que confíe en la palabra, que cuando tú has dicho avance, avancemos por la fe. Quita el temor, porque en el perfecto amor no hay temor. Ayúdanos, Señor, a llamarte nuestro amigo, nuestro Padre, y que no sean solo palabras, sino que día a día nuestra experiencia muestre que estamos andando contigo y que te estamos conociendo. Prepáranos, Señor, para tener un lugar a tu lado. No queremos permanecer aquí en Harán. Nuestro hogar es en Canaán, ante tu presencia. Ayuda, Señor, a que esto sea una realidad, que no sea solo palabras, que no sea solo un sueño, que se vuelva nuestra realidad, que experimentemos el reino de los cielos aquí y ahora en nuestros corazones, para que participemos de la gloria tuya en tu venida. Todo esto lo pedimos confiados y seguros en tus promesas, y las reclamamos no en presunción, sino por la fe en Cristo Jesús.